Si estás preparado, no temerás. Bienvenidos a la lección de hoy que estudiaremos las secciones 135 y 136 de Doctrinas y Convenios. Soy Lolo y estoy contento de estar con vosotros una semana más. El tema principal que vamos a ver en el día de hoy y que es el tema de la semana es: Él ha sellado su misión y obras con su propia sangre. Y el himno, créanme, no podía ser otro que Loor al profeta. El 27 de junio de 1844, el profeta José Smith y su hermano Jairo, que era el presidente asistente y el patriarca de la iglesia, fueron martirizados en Carthage, Illinois. El quórum de los 12 apóstoles aprobó que se incluyera el anuncio del martirio al final de la edición de 1844 de Doctrinas y Convenios, que estaba casi lista para publicarse. El anuncio se obtuvo de los testimonios oculares de los líderes John Taylor y William Richard, miembros del quórum de los 12 apóstoles. Ahora se encuentra registrado en Doctrinas y Convenios 135. Tras el martirio del profeta José Smith y su hermano Jairo, el 27 de junio de 1844, algunas personas se sentían confundidas acerca de quién iba a dirigir la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Pero antes de su muerte, el profeta había preparado esa transferencia de liderazgo, confiriendo la totalidad de las llaves y los poderes del sacerdocio al quórum de los 12 apóstoles. Cuando Brigham Young, que en ese momento era el presidente del quórum de los 12 apóstoles, se dirigió a los santos el 8 de agosto de 1844, muchos miembros de la Iglesia recibieron un testimonio espiritual de que había sido llamado y preparado por Dios para dirigir la Iglesia. En febrero de 1846, los santos empezaron a marcharse de Nauvoo hacia el oeste, cruzando el territorio de Iowa. Brigham Young recibió la revelación registrada en Doctrinas y Convenios 136 en Winter Quarters, Nebraska, en enero de 1847. Empezaré haciéndoos llegar la declaración que sobre la muerte del profeta José Smith y su hermano Jairo hizo el presidente Joseph Fielding Smith. Él dijo y declaró: la obra que emprendieron José Smith no se limitaba únicamente a esta vida, sino también se relaciona con la vida venidera y la vida que ha sido. En otras palabras, tiene que ver con los que han vivido sobre la tierra, con los que estamos viviendo y con los que vendrán después de nosotros. No es algo que se relaciona con el hombre solamente mientras mora en la carne, sino con toda la familia humana de eternidad en eternidad. Al ayudar a restaurar las escrituras, la verdadera doctrina, la autoridad y las llaves del sacerdocio, las ordenanzas y la organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, José Smith ayudó a todos los hijos de Dios a tener acceso pleno a todas las bendiciones de la expiación. Perdonad. Con la muerte de José Smith, muchos pensaron que, muerto el perro, se acabó la rabia, pero no fue así. Y el presidente Hinckley lo expresó bien cuando dijo y declaró: nosotros no adoramos al profeta, sino que adoramos a Dios, nuestro Padre eterno, y a Jesucristo, el Señor resucitado. Pero sí reconocemos al profeta, lo proclamamos, lo respetamos y lo reverenciamos como un instrumento en las manos del Todopoderoso para restaurar en la tierra las antiguas verdades del Evangelio divino, junto con el sacerdocio, mediante el cual se ejerce la autoridad de Dios en los asuntos de su iglesia y para la bendición de su pueblo. Al tratar hoy, en estos instantes, la muerte de lo mejor, lo llamaremos por su nombre legítimo, el martirio del profeta José Smith, así como el de su hermano Jairo, no quiero pecar al compararlo con el fallecimiento de un ser querido. Desde ese día hasta hoy, muchos son los profetas que le sucedieron y que murieron, no como él, por supuesto, y en cada partida de un profeta el dolor de los miembros ha sido sincero y profundo. Pero bien sabéis que no estamos desvalidos. No. Los hijos de nuestro Padre Celestial, tal y como está organizada su iglesia,
en su orden verdadero, siempre contaremos con la guía de un profeta. Y no es porque yo lo diga, sino que ha sido establecido, escrito, mandado y ordenado por Dios. Hay una canción, una sevillana en el cancionero español, que interpretaron con un agradable sentir un grupo musical llamado Amigos de Ginés, y que lleva por título Algo se muere en el alma. Y comienza así esa sevillana. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Y va dejando una huella que no se puede borrar. Pondré en la descripción un enlace para aquellos que quieran escucharlo y no tengan que buscarlo o puedan tener problemas al buscarlo. En la descripción dejaré un enlace para de esta canción. Algo se muere en el alma del grupo Amigos de Ginés. Bien, continuemos. Pero primero, permíteme que me se seque las lágrimas. Soy un llorón, ya lo sabéis. Bien, vamos allá. Para junio de 1844, la hostilidad en contra de la Iglesia se había intensificado grandemente. Algunos ciudadanos de Illinois estaban hablando de expulsar a los santos del Estado, mientras otros conspiraban para matar al profeta. Algunos de los que conspiraban contra el profeta y la Iglesia habían sido miembros de la Iglesia que habían apostatado. El 7 de junio de 1844, William Love, que había prestado servicio como segundo consejero de la primera presidencia junto con otros apóstatas, imprimieron el primer ejemplar de un periódico llamado En Nauvoo Expositor, en un intento por exacerbar al público contra el profeta y la Iglesia. Esos hombres usaron el periódico para calumniar a Joseph Smith y a otros líderes de la Iglesia. Joseph Smith y la mayoría del consejo de la ciudad de Nauvoo reconocieron que el periódico provocativo conduciría a violencia por parte del populacho contra la ciudad. Ellos declararon la publicación como una alteración del orden público y ordenaron que la imprenta de Nauvoo Expositor fuese destruida. Explicaré que el contenido del Nauvoo Expositor, junto con la destrucción de la imprenta, causaron que la hostilidad antimormona aumentara. Los dueños de la imprenta presentaron acusaciones legales contra José Smith y otros líderes de la ciudad, acusándolos de incitar a disturbios. A José Smith se le libró de los cargos, pero su puesta en libertad, solo irritó más a sus enemigos. A medida que empezaron a circular informes de que se estaban reuniendo populachos para atacar la ciudad de Nauvoo, José Smith, como alcalde, declaró Nauvoo bajo la ley marcial, es decir, control militar provisional. Con la dirección del gobernador Thomas Ford de Illinois, José ordenó que la región de Nauvoo defendiera la ciudad. La agitación en la zona creció de forma tan intensa que el gobernador Ford fue a Carthage, centro de gobierno de la región, para neutralizar la situación volátil. Él escribió a José Smith diciendo que solo si el profeta y otros líderes comparecían ante un jurado integrado por personas no mormonas en Carthage, se satisfaría al pueblo. El gobernador Ford también les prometió protección total y un juicio justo si venían de forma voluntaria. José Smith respondió que su vida estaría en peligro en el camino y no iría. Mientras José Smith trató el asunto con los líderes en cuanto a cuál sería el siguiente paso, sintió que si él y Hiram salían de Nauvoo y viajaban al oeste, los santos de Nauvoo no sufrirían daños. Por lo tanto, cruzaron el río Mississippi hacia Iowa. Sin embargo, algunos miembros de la iglesia de Nauvoo dudaron del plan del profeta. Varios se le acercaron y lo acusaron de cobardía, diciendo que estaba abandonando a los santos y dejándolos solos para afrontar la persecución. El profeta respondió: si mi vida no es de ningún valor para mis amigos, tampoco lo es para mí. Después de deliberar entre ellos, José y Hiram regresaron a Nauvoo. Temprano por la mañana del 24 de junio de 1844, ellos partieron hacia Carthage. Perdón.
Al prepararse Jairo Smith para ir a la cárcel de Cartás, leyó Éter 12, 36, 38 en el libro de Mormón y después dobló la hoja. José estaba sereno como una mañana veraniega, cuando sabía que iba como cordero al matadero. El 25 de junio de 1844, José y Jairo Smith, así como otros líderes, pagaron la fianza en Cartás y fueron puestos en libertad hasta que se pudiera llevar a cabo un juicio formal para tratar los cargos de incitar un disturbio, en referencia a la destrucción de Nabuo Expósito, que hemos hablado anteriormente. Sin embargo, esa noche se encerró a José y a Jairo en la cárcel de Cartás bajo cargos de traición, a lo que José y sus abogados protestaron ser ilegal, debido a que el cargo no se había mencionado durante su audiencia de fianza. Para el cargo de traición no había fianza, de modo que tuvieron que quedarse en Cartás y permanecer en peligro. El 26 de junio de 1844, José se reunió con el gobernador Ford en la cárcel. El gobernador Ford estaba considerando ir a Nabú y José le pidió ir con él, porque sentía que no estaba seguro en Cartás. El gobernador Ford prometió que si se marchaba de Cartás, llevaría a José y a Jairo con él. Esa tarde el profeta les testificó a los guardias de la autenticidad del libro de Mormón y de la restauración del Evangelio. La mañana del 27 de junio de 1844, José le escribió una carta a Emma, en la cual decía: estoy bien resignado a mi suerte, sabiendo que hay justificación para mí y que he hecho lo mejor que se podía hacer. Da mi amor a los niños y a todos mis amigos. Más tarde ese día, a pesar de conocer los planes de los ciudadanos locales de atacar la cárcel y matar a los prisioneros, el gobernador Ford salió de Cartás para hablar a los ciudadanos de Nabú. Él rompió su promesa y no se llevó a José ni a Jairo consigo. Antes de irse, el gobernador Ford asignó a los Cartás Grace, el grupo de milicianos visiblemente más hostil, reunido en Cartás, a cargo del cuidado de la cárcel y dispersó a las otras milicias. Se nos cuenta que en la calurosa y húmeda tarde del 27 de junio, los apóstoles John Taylor y William Richard estaban con José y Jairo en la cárcel de Cartás. Un espíritu de presentimiento llegó al profeta y a aquellos que estaban con él al estar sentados en la habitación del carcelero en el segundo piso de la cárcel. Jairo Smith pidió a John Taylor que cantara Un pobre forastero. Poco después de las 5 horas del día 27 de junio de 1844, rodeó la cárcel un populacho de aproximadamente 150 a 200 hombres, con las caras pintadas para esconder su identidad. Los guardias pusieron poca resistencia cuando varios miembros del populacho subieron las escaleras, corriendo al cuarto donde se encontraba el profeta y sus amigos. José y los otros empujaron la puerta para prevenir que el populacho la abriera a fuerzas. Alguien del populacho hizo un disparo a través del panel superior de la puerta, hiriendo a Jairo en el lado izquierdo de la nariz. Él cayó de espaldas exclamando: soy hombre muerto. John Taylor dijo: nunca olvidaré el profundo sentimiento de pesar y ternura que se manifestó en el rostro del hermano José cuando se acercó a Jairo, inclinándose sobre él, exclamó: no, mi pobre y querido hermano Jairo. Perdón. Más temprano ese mismo día, un visitante le había entregado un revólver a José. Actuando en defensa de todos los miembros de la sala, José fue hasta la puerta y, colocando el arma con el marco de la puerta, disparó hacia el pasillo. Solo 3 de los 6 compartimentos dispararon, hiriendo a varios miembros del populacho. Entonces el populacho forzó las pistolas por la puerta entreabierta y John Taylor intentó a golpes del bastón retirar los cañones de las pistolas. Al aumentar el conflicto en la puerta, John Taylor intentó escapar de la habitación por una ventana. Cuando intentó saltar por la ventana, recibió un disparo en el muslo desde la puerta y también recibió un disparo de alguien de afuera. Cayó al suelo y mientras intentaba meterse debajo de la cama que estaba junto a la ventana, fue gravemente herido por 3 disparos más.
Mientras tanto, William Richard comenzó a darles con un bastón a las pistolas que se asomaban por la puerta. Entonces José Smith decidió intentar escapar por la misma ventana, seguramente para salvarse la vida, y algunos creyeron que también para salvar la vida de William Richard y John Taylor. Mientras William Richard continuaba bloqueando el populacho en la puerta, el profeta saltó por la ventana abierta. Al hacerlo fue herido por balas desde dentro y fuera de la cárcel. Cayó por la ventana y exclamó: «Oh Señor Dios mío», y se precipitó al suelo. Los miembros del populacho que estaban todavía dentro de la cárcel corrieron afuera para asegurarse de que José estuviera muerto. Aunque no había miembros de la iglesia en camino a Cartago, alguien gritó: «¡Vienen los mormones!», y todo el populacho huyó. A William Richard solo le rozó una bala en la oreja izquierda, lo que cumplió una profecía que José había hecho hacía más de un año de que las balas volarían a su alrededor como granizo y que vería caer a sus amigos a derecha e izquierda, pero que no habría rotura alguna en su vestimenta. Lo cierto, mis estimados hermanos y hermanas, que me seguís en este duro trance en que me encuentro en estos instantes, es que José y Hiram Smith sellaron su testimonio de la veracidad del Evangelio restaurado con su vida, al morir como mártires. ¿Qué es un mártir? Pues es una persona que sufre muerte como testigo de la verdad o de sus creencias o causa. Explicaré que el término mártir se deriva de la palabra griega que significa testigo. ¿Qué piensa que signifique la frase sellar el testimonio de este libro y el libro de Mormón? Pues, mis estimados hermanos y hermanas, significa ni más ni menos, en este contexto, sellar es establecer algo de forma permanente como un testimonio. W. Phelps escribió la letra del himno Loor al profeta en memoria del profeta José Smith poco después de su martirio. José Smith ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo que cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando solo a Jesucristo. Eso es algo que aprendemos en esta lección de hoy y también a través del conocimiento de su vida y obra. José Smith ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo que cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando solo a Jesucristo. Contemplando al profeta José Smith con reverencia por lo que hizo por nuestra comprensión de Jesucristo y su misión. El elder D. Todd Christopherson, del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo: por medio de su asociación personal con el Señor, de su traducción y la publicación del libro de Mormón y el enseñamiento de su testimonio con su sangre de mártir, José se ha convertido en el revelador preeminente de Jesucristo en su verdadera función de divino redentor. Jesús no ha tenido un testigo más grande ni un amigo más devoto que José Smith. La influencia de José Smith. En la primavera de 1844, Josiah Quincy, exalcalde de Boston, Massachusetts, y ese entonces rector de la Universidad de Harvard, junto con su primo Charles Francis Adams, hijo del expresidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams, visitó Nauvoo. Pasaron el día con el profeta José Smith. Años después, Josiah Quincy escribió lo siguiente en cuanto a la experiencia que habían tenido. No es para nada improbable que algún libro de texto futuro para el uso de las generaciones que aún están por venir contengan una pregunta semejante a la siguiente: ¿qué americano histórico del siglo XIX ha ejercido la influencia más poderosa sobre el destino de sus compatriotas? Y no es en absoluto imposible que la respuesta a esa pregunta se escriba así: José Smith, el profeta mormón. El presidente Thomas S. Monson declaró sobre José Smith: el profeta José Smith dejó atrás un legado que permite a millones de seguidores hoy en día en todo el continente proclamarlo como profeta de Dios. Que cada uno de nosotros procuremos continuar la visión de José Smith y de esta obra y magnificar su legado mediante nuestras obras y testimonios a otros, para que lo conozcan como nosotros lo conocemos y que puedan sentir la paz y el gozo del Evangelio que restauró.
Bien, tras el martirio del profeta José Smith y su hermano Jairo el 27 de junio de 1844, algunas personas se sentían confundidas acerca de quién iba a dirigir la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días. Pero antes de su muerte, el profeta había preparado esta transferencia de liderazgo confiriendo la totalidad de las llaves y los poderes del sacerdocio al quórum de los 12 apóstoles. Cuando Brigham Young, que en ese momento era el presidente del quórum de los 12 apóstoles, se dirigió a los santos el 8 de agosto de 1844, muchos miembros de la iglesia recibieron un testimonio espiritual de que había sido llamado y preparado por Dios para dirigir la iglesia. Esto sé que es reiterativo, pero quería de nuevo repetirlo, porque lo he dicho al principio de la clase. Como es natural, después del martirio de José y Jairo Smith, los santos sintieron una profunda tristeza. Algunos santos también se sentían confundidos acerca de quién iba a dirigir la iglesia. En ausencia del presidente de la iglesia, algunas personas entendieron que el liderazgo correspondía justamente al quórum de los 12 apóstoles. Sin embargo, varias personas alegaron falsamente que tenían derecho a dirigir la iglesia. Entre ellos se encontraban Sidney Rigdon y James Strang. El 3 de agosto de 1844 llegó a Nauvoo Sidney Rigdon, primer consejero de la primera presidencia, procedente de Pittsburgh, Pensilvania. Hace un año había comenzado a seguir un curso contrario al consejo del profeta José Smith y se había apartado de la iglesia. Rehusó reunirse con los 3 miembros de los 12 que ya se encontraban en Nauvoo y, en su lugar, decidió dirigirse a un grupo grande de santos que se habían congregado para llevar a cabo el servicio de adoración dominical. Sidney Rigdon convocó una reunión especial para el martes 6 de agosto para que los miembros de la iglesia pudieran escoger a un guardián de la iglesia. Perdón. Estamos en invierno y el catarro. Parece ser que Sidney Rigdon intentó celebrar esa reunión para que los miembros de la iglesia ratificaran su posición como guardián de la iglesia antes de que los 12 apóstoles regresaran de sus misiones en el este de los Estados Unidos. Algunos líderes de la iglesia tuvieron la sensación de que el hermano Rigdon podía estar conspirando para aprovecharse de la situación de los santos. Afortunadamente, gracias al esfuerzo del elder William Richard y del elder Philip Pratt, la reunión se aplazó hasta el jueves 8 de agosto de 1844 y, para entonces, la mayoría de los apóstoles habían regresado a Nauvoo. Sidney Rigdon declaró que, como previamente había sido llamado y ordenado como portavoz de José Smith, como se vio en Doctrina y Convenios 100, versículo 9, pero tenía la responsabilidad de asegurarse de que la iglesia fuera gobernada de manera correcta. Alegó también que él debía ser un guardián del pueblo y que, para cumplir con esa responsabilidad, estaba haciendo lo que Dios le había mandado. James Strang, que se había bautizado en febrero de 1844, estaba buscando una posible ubicación para los santos en Wisconsin en la primavera de 1844. Después del martirio, James Strang declaró haber recibido una carta de José Smith en la que se indicaba que él había sido nombrado para ser el sucesor de José. La carta de James Strang, que mostró a los miembros de la iglesia, parecía tener la firma de José Smith. James Strang declaró ser el siguiente profeta y anunció su cargo en una conferencia de la iglesia celebrada en Michigan el 5 de agosto de 1844. Los elders John Taylor, William Richards y Philip Pratt ya estaban en Nauvoo cuando llegó Sidney Rigdon. La mayor parte del resto de los apóstoles, entre ellos Brigham Young, regresó a Nauvoo la noche del 6 de agosto de 1844. Al día siguiente, el 7 de agosto, los apóstoles se reunieron en consejo en la casa de John Taylor. Posteriormente, esa misma tarde, se reunieron los 12 apóstoles, el sumo consejo y los sumos sacerdotes. El presidente John pidió a Sidney Rigdon que comunicara su mensaje a los santos. Sidney Rigdon declaró con determinación que había visto una visión y que nadie podía suceder a José Smith como presidente de la iglesia. Entonces propuso que fuese nombrado el guardián del pueblo.
Después que Sanhedrin concluyó su discurso, Brigham Young dijo: no me importa quién dirija a la iglesia, pero hay algo que debo saber y es lo que Dios tenga que decir al respecto. Poseo las llaves y los medios para averiguar la voluntad de Dios al respecto. José nos confirió, refiriéndose al quórum de los 12, todas las llaves y los poderes pertinentes al apostolado que él mismo poseía antes que nos lo arrebataran. ¿Cuántas veces dijo él a los apóstoles: he colocado el cimiento y ahora vosotros debéis edificar sobre él, porque sobre vosotros, sobre vuestros hombros, descansa el reino? John se refería a la instrucción que José Smith dio en 1836. Los 12 no tienen que responder a nadie sino a la primera presidencia, y donde yo no estuviere, no habrá primera presidencia sobre los 12. Con esto quedó bien claro que cuando muere el presidente de la Iglesia, la primera presidencia se disuelve y el quórum de los 12 apóstoles pasa a ser el quórum presidente. Luego que cuando muere el presidente de la Iglesia, los consejeros de la primera presidencia vuelven a ocupar su lugar como miembros del quórum de los 12 apóstoles, de acuerdo con su antigüedad en el quórum. Cuando el quórum se formó por primera vez en 1835, la antigüedad se decidió por edad. Actualmente la antigüedad viene determinada por la fecha en que un hombre llega a ser miembro del quórum de los 12 y el presidente de la Iglesia pasa a estar bajo la dirección del apóstol de mayor antigüedad, que suele ser el presidente del quórum de los 12 apóstoles. Después del martirio del profeta José Smith, el quórum de los 12 apóstoles, bajo la dirección de su presidente del quórum, Brigham Young, dirigió la iglesia y continuó la obra del Señor. Animaron a los santos a terminar el templo de Nabú debido a la persecución continua. También aconsejaron a los santos que se prepararan para mudarse al oeste. Amenazados con violencia por parte del populacho de la zona, los santos comenzaron a salir de Nabú en febrero de 1846 y atravesaron el estado de Iowa en su éxodo hacia el oeste. Abandonar Nabú fue un acto de fe de parte de los santos. Partieron de allí sin saber exactamente a dónde iban ni cuándo llegarían a un lugar donde pudieran establecerse. Lo único que sabían era que estaban a punto de ser expulsados de Illinois por sus enemigos y que sus líderes habían recibido revelación de buscar un refugio en un punto indefinido en las montañas rocosas. William Clayton fue llamado a integrar uno de los primeros grupos que debía abandonar Nabú y tuvo que dejar atrás a su esposa, Dianta, que se encontraba en el 8º mes del embarazo de su primer hijo con los padres de ella. El caminar pesadamente por los caminos lodosos y acampar en frías tiendas le hacía sentir como si los nervios se le fueran a destrozar al preocuparse por el bienestar de Dianta. 2 meses más tarde, aún no sabía si ella se había aliviado, pero por fin recibió las maravillosas noticias de que había nacido un hermoso y robusto varón. Casi tan pronto como escuchó la noticia, William se sentó y compuso un himno que no solo tuvo un significado especial para él, sino que llegaría a ser un himno de inspiración y gratitud para los miembros de la Iglesia por muchas generaciones. Las estrofas tan famosas expresan su fe y la de miles de santos que cantaron en medio de la adversidad: oh, está todo bien. Tras dejar Nabú, Catherine, que siempre había sido delicada y frágil, sucumbió rápidamente a las dificultades que no dejaban de acumularse. Su esposo, afligido, escribió a los padres de su esposa implorándoles que la recibieran en su hogar hasta que los santos hubieran encontrado un lugar permanente. Recibió esta respuesta: si ella renuncia a su degradante fe, puede venir, pero no antes que lo haga. Cuando se le leyó la carta a Catherine, esta pidió a su esposo que fuera a buscar su Biblia y la abriera en el libro de Ruth.
se me inundan los ojos de lágrimas, perdonad, y que leyera el primer capítulo, los versículos 16 y 17, los cuales dicen: no me ruegues que te deje y que aparte de ti, y que me aparte de ti, perdón, porque no, a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ahora sí, permitidme que me limpie los ojos. No hay un lloro más grande que yo, de verdad. Otros dirán que es el Espíritu que está conmigo y no lo puedo negar. El preparar estas clases me hace sentir diferente, me cambia, me vuelvo más sensible, más presto a las influencias del Espíritu. Pero continuamos. Debido a las abundantes lluvias y a las escasas provisiones, los santos que salieron de Nabú en febrero de 1846 tardaron 4 meses en hacer el recorrido de 480 kilómetros a través de Iowa. El ritmo de avance del grupo se redujo debido a estas condiciones y porque, además, perdieron el servicio de 300 hábiles hombres santos en los últimos días. Esos hombres, que llegaron a ser conocidos como el Batallón Mormón, siguieron el llamado del presidente Brigham Young de enrolarse en el ejército de los Estados Unidos para ganar dinero, para ayudar a que los miembros pobres de la iglesia pudieran hacer el viaje al oeste. Ese sacrificio fue útil de diversas formas, pero también dejó a muchas familias sin esposo ni padre durante una parte del trayecto. Teniendo en cuenta ese lento avance, los líderes de la iglesia decidieron no continuar hacia el oeste a las montañas rocosas hasta la primavera de 1847. Aconsejaron a los santos hacer asentamientos para pasar el invierno. Uno de los asentamientos más grandes, Winter Quarters, estaba ubicado en la ribera occidental del río Missouri, en el estado actual de Nebraska. Muchos de los santos vivían en cabañas de tronco y en refugios hechos de ramas y barro. Muchas personas que estaban pobremente protegidas del frío, repito, muchos de los santos vivían en cabañas de tronco y en refugios hechos de ramas y barro. Muchas personas estaban pobremente protegidas del frío. Enfermedades tales como la malaria, la pulmonía, la tuberculosis, el cólera y el escorbuto se propagaron, ocasionando gran sufrimiento y mortandad. Al final del primer invierno habían muerto más de 700 personas en los campamentos. El presidente Monson enseñó al respecto. En el diccionario se define el término pionero de la siguiente manera: persona que da primeros pasos en alguna actividad humana. ¿Podemos de algún modo armarnos de valor y de firmeza de propósito que caracterizaban a los pioneros de generaciones pasadas? ¿Podemos ustedes y yo, de hecho, ser pioneros? Sé que podemos. Oh, cuánto necesita el mundo pioneros hoy en día. Palabras del Pyle P. Platt. Una vez que todo estuvo en armonía y en orden, los campamentos siguieron adelante. Cuando llegamos a un ramal de Grand River, acampamos allí durante un tiempo tras viajar mucho bajo una lluvia abundante y continua, lodo y barrizales. En ese lugar cercamos y plantamos una granja pública de varios cientos de acres y comenzamos el asentamiento para el bien de quienes permanecían allí y quienes nos seguían desde Nabú. Dimos a ese lugar el nombre de Arboleda del Jardín. Para terminar, os hablaré del Batallón Mormón, esos hombres que tuvieron que dejar el asentamiento y fue el motivo por lo que los pioneros tardaron tanto en cumplir los 480 kilómetros. Bien, en mayo de 1846, el representante de la iglesia, James T. Little,
se reunió con los funcionarios del gobierno de Estados Unidos en Washington, D.C. La Iglesia preguntó si los santos de los últimos días podían realizar algún tipo de trabajo o servicio a cambio de ayuda económica para la migración de los santos hacia el oeste. Perdón. En Congreso de Estados Unidos había declarado la guerra a México recientemente y el presidente Gis Paul comentó con Gis Teliten la idea de que los hombres santos de los últimos días se alistaran en el ejército de los Estados Unidos y utilizaran sus salarios para ayudar a los santos a hacer el viaje. Mientras los santos cruzaban en Iowa, los reclutadores del ejército de Estados Unidos pidieron a los miembros de la iglesia que sirvieran en la guerra entre México y Estados Unidos. Al principio los santos se negaron, pero el presidente Brigham Young alentó a los hombres a participar para obtener fondos para congregar a los pobres de Nauvoo y ayudar a los santos a viajar hacia el oeste. Tras el consejo del presidente Young, más de 500 hombres se alistaron en el ejército de los Estados Unidos. Ese grupo recibió el nombre de Batallón Mormón. Un grupo de mujeres y hombres acompañó al batallón en su recorrido de más de 3.200 kilómetros hasta el sur de California, donde sirvieron como tropas de ocupación. Muchos han atribuido el éxito de la migración mormona al liderazgo personal de Brigham Young, pero él reconoció sin reparo la mano de Dios en la obra. Declaró: lo que sé, lo he recibido del cielo. Los hombres hablan de lo que se ha logrado bajo mi dirección y la atribuyen mi sabiduría y mi capacidad, pero todo se debe al poder de Dios y a la inteligencia recibida de él. Como resultado de las lecciones aprendidas en 1847, la angustia de Brigham Young había sentido en Winter Quarters desapareció. Tras probar la palabra y la voluntad del Señor y tras incorporar posteriormente sus principios a su vida, se sintió lleno de paz noche y día y dormía tan profundamente como un niño sano en el regazo de su madre. Lo cierto es que John, bajo la guía del Señor y la revelación que dio y que conocemos como la sección 136 de Doctrinas y Convenios, fue la respuesta a la oración de un humilde presidente del quórum para los miembros de la Iglesia. Tras recibir respuesta a sus oraciones, Brigham Young se puso inmediatamente manos a la obra para asegurarse de que los santos supieran sin ninguna duda lo que el Señor esperaba de ellos. Brigham pidió ayuda al resto de los apóstoles para enseñar los principios revelados, tal como se mandaba en la revelación. Al enterarse de la revelación, Horace Rencken afirmó que su puesta en marcha llegaría a ser la salvación de ellos. Joseph Stone comentó que después de que la revelación aportara calma y unidad frente a las pruebas inesperadas, acallaría a las grandes disputas que había complicado el trayecto a través de Iowa. Bien. La verdad es que, mis estimados hermanos y hermanas, yo quisiera invitarles a que leyesen en el manual de Ben Sígueme para uso individual y familiar, pero que lo hagan en un ordenador o en una tablet o en el teléfono, porque allí hay unos apartados que sugieren una lectura más amplia de los acontecimientos que hemos hablado. Intentaré poner en la descripción algún enlace o algo para llegar a lo de lo que estoy hablando. Mis hermanos y hermanas, desde que la muerte de José Smith, desde el martirio, mejor dicho, de José Smith, la Iglesia siempre ha tenido la misma forma para, digamos, llamar a un profeta. Después de la muerte del profeta, se disuelve la primera presidencia y como hemos leído, los consejeros se integran en el quórum de los 12 apóstoles porque son apóstoles. Porque recordad que los apóstoles son apartados como profetas, videntes y reveladores, lo cual también es el profeta. Pero el profeta es además el líder de ellos. Bien,
Normalmente se llama como nuevo profeta o presidente de la iglesia al presidente del quórum de los 12, ya que es el siguiente sucesor y el hombre de más antigüedad en el cargo del apostolado. Estamos hablando. Así, el próximo profeta nuestro en la época actual es el presidente Oax. Porque recordar que el actual, el presidente del quórum de la 12 es en funciones, es decir, ya que el presidente Oax está como primer consejero de la presidencia. Mis hermanos y hermanos y hermanas, os testifico de la veracidad del libro de Mormón, de la iglesia, de la primera visión. Os testifico que José Smith dio lo mejor que pudo y restauró todo lo que es necesario para que hoy día su iglesia esté restaurada de nuevo sobre la tierra con los principios y con toda aquella guía que necesitamos para nuestra salvación. No os olvidéis de la obra vicaria para aquellos que están en el velo. Recordarlo. Igual que os recuerdo que para lograr la salvación hay que casarse. Mis hermanos, hermanas, yo tengo un firme testimonio del Evangelio de Jesucristo y del libro de Mormón. Lo sé sin ninguna duda y espero que a través de mis lágrimas y de la preparación cada semana de estas clases de Ben Sigemen podáis ver y comprender que no miento. Si mintiese, las lágrimas no correrían por mis ojos. Nuestro Padre Celestial nos quiere y nos ama. Esto os digo y os testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.